Acompáñame a Marcos 14, por favor. Marcos 14, que es el paralelo de Lucas 22, donde estamos, pero Marcos trae información que Lucas no tiene, y Lucas tiene información que Marcos no tiene, entonces necesito complementar con ambos textos, ¿vale? Marcos 14, versos 32. Marcos 14:32. Marcos 14:32. Voy a trillar en un texto. Mira, usualmente cada que yo termino mi predicación, escucho predicadores que predicaron este mismo texto, no para copiarles, ni mucho menos, sino para saber que mi estudio está lo más alineado a lo que los demás están enseñando. Porque imagínense que después de 2000 años yo saqué algo nuevo, pues lo más seguro es que yo estoy sacando una herejía, ¿verdad? Entonces quiero unirme a la doctrina y a la teología que los demás han estado predicando. Y estuve escuchando como unos 5 predicadores que predicaron este texto, algunos 200 años antes, 100 años antes, 5 años antes o contemporáneos, y todos llegan a la misma conclusión. Trillar en este texto o intentar predicar este texto es muy difícil. Y en muchos sentidos puede parecer irreverente de mi parte intentarles explicar el texto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, y en este momento Jesús ya va camino a ser crucificado. Unas horas antes de ser crucificado, Dios abre el velo, abre la ventana para que tú y yo podamos asomarnos y ver la manera en que su Hijo Jesús sufrió. Intentar explicar, aunque sea de una manera humana, esto puede parecer extraño y puede ser muy difícil y en cierto sentido irreverente. Así es que lo voy a hacer con mucho temor y temblor para ver qué es lo que Dios nos enseña y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿vale? Marcos 14:32, por favor. ¿Estás conmigo? Dice así: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Déjenme orar. Padre bueno, gracias Dios por tu palabra. Señor, yo te pido esta tarde ya que ayudes al predicador, Señor, que me ayudes a mí, Señor.
Sabes que durante la semana, Señor, nunca me he sentido más indigno que el día de hoy, Padre, de poder siquiera explicar lo que tu Hijo Jesús pasó horas antes de su muerte en la cruz. Ayúdanos, Señor, a imitar lo que hizo tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, o intentar entender la magnitud de los sufrimientos de tu Hijo horas antes de la cruz. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu y de sabiduría para no ser irreverentes delante de ti con nuestra vida, Señor. Para valorar cada aspecto, Señor, del sufrimiento de Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por aquellos que son salvos. Y gracias, Señor, por aquellos que tú quieres salvar también, Señor. Ayúdanos, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Acompaña a mi iglesia a Lucas 22, por favor. Solamente quiero leer el paralelo y quiero que juntos veamos cuáles son las diferencias. Lucas 22, 39. Deja tu dedo ahí en Marcos 14, por favor. O si tienes un hilito, deja el hilito. O si tienes un separador, deja el separador. Lucas 22, 39 al 46. ¿Estás conmigo? Sí. Dice así: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. A simple vista, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos textos? ¿Las puedes reconocer? En una dormía por el cansancio y en este por la tristeza. Ok, gracias, muy buen punto. En una dormían por el cansancio y el otro por la tristeza. Y lo vamos a ver al final. Gracias, Oscar. ¿Mande? Hay un ángel consolando a Jesucristo. Hay un ángel consolando. ¿Quién lo relata eso? Lucas. Yo dije, ¿por qué tengo calor? No prendí. Lucas relata que hay un ángel consolando a Jesús y fortaleciéndolo, dice así. Gracias. ¿Qué más? En el otro apartó a 3 discípulos y los llevó a hacer. Gracias. En uno aparta, ¿a quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Y en los otros no. Pau, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ah, ok. Que le habla al Padre como de que si es su voluntad se haga y si no que parte de esa copa. Ok. Pero lo hacen los dos. Esto sí lo hacen los dos, sí. Sí, esto lo hacen los dos, hermano. Que dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, ¿no? Gracias. El sudor como gruesas gotas de sangre. Vamos a ver también eso. ¿Algo más que vean ahí a simple vista? En el otro especifica que fue la tercera vez y aquí nada más habla de una sola vez. Ok, gracias. En uno especifica, en Marcos especifica que fue 3 veces a despertar a sus discípulos, y en el otro solo indica una sola vez, un solo evento. ¿Algo más? También algo de se retiró como piedra, ¿no? Bueno, tiro de piedra. Ok, tiro de piedra, se alejó como un tiro de piedra. Aventamos una piedra, ¿qué tan lejos llegará? Unos metros, ¿no? Unos 50 metros. Ok, Alberto, ¿ibas a decir algo? Bueno, en uno nada más les pregunta por qué duermen y el otro les dijo que si no podían velar ni una hora. Ok, hay una exhortación y lo vamos a ver también más adelante, una especie de regaño. En uno le dice ¿por qué duermen? Y en el otro le dice ¿no pueden ni siquiera velar una hora?
conmigo. Ok, gracias hermanos. ¿Por qué hago este tipo de ejercicios? Porque quiero que sean ustedes los que ven el texto. ¿Se acuerdan qué hacían los bereanos? ¿Lo dice Hechos? Los bereanos examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era correcto. Yo de la misma manera quiero que ustedes no sean borregos de la iglesia. Yo estoy interesado, aparte de enseñarles cada domingo, que ustedes sean lo suficientemente hombres y mujeres maduros, no para seguir a un hombre, no para seguir una ideología, sino para ustedes ser capaces de ver lo que la Escritura dice, para que entonces puedan aprender lo que la Escritura dice y vivir lo que la Escritura dice. Por eso este tipo de ejercicios. Yo necesito que ustedes vean y que no crean ciegamente lo que yo estoy diciendo. Pero yo espero decir solamente lo que la Escritura dice. Amados hermanos, he titulado la predicación El Getsemaní, un camino a la obediencia lleno de sufrimiento. Y déjame te digo algo, el único que te ofrece la gloria sin sufrir es Satanás. El único que te ofrece la gloria sin sufrir es Satanás. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Y le decían, no puedes pasar hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y se van a convertir. Y después le dijo, aviéntate. Lo llevó a un pináculo, a una torre muy alta. Y le dice, aviéntate. Y Dios va a mandar a sus ángeles. ¿Te acuerdas que le dice? Que te van a sostener. Y Jesús le dice, no tengo que tentar al Señor mi Dios. Y una tercera vez le dice, mira, te voy a dar todos los reinos si tú postrado me adoras. El único, iglesia, que te va a ofrecer éxito en la vida sin sufrimiento es Satanás. El único que te ofrece éxito en la vida sin sufrimiento es Satanás. Yo lo he dicho muchas veces, a veces, demasiadas veces, pero porque lo dice la Escritura, el sufrimiento es uno de los ingredientes más grandes que Dios usa para nuestra santificación. El sufrir tuyo y mío es uno de los ingredientes más grandes y más necesarios que Dios usa para nuestra santificación y para nuestro crecer en fe. En Jesús no era necesario, pero aún Jesús pasó por eso. Digo que no era necesario porque Jesús no necesitaba crecer en santificación. Jesús era 100% Dios, 100% hombre, pero era 100% santo. 100% obediente delante de Dios, pero aún así pasó por esto. Dice el versículo 32 que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, ahora vamos a ir paso a paso antes de entrar a los tres encabezados que quiero hablar con ustedes. Getsemaní significa prensa de aceite y esto es bien interesante. Creo que Lucas lo menciona como el Monte de los Olivos. Mateo también lo menciona, creo que como el Monte de los Olivos. Era el mismo lugar, no son lugares distintos, significa lo mismo. Allí había un huerto donde probablemente había prensas y prensaban los olivos para sacar el aceite de olivo. Ahora, lo curioso de esto es que Jesús fue a ese lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite, y lo curioso de esto es que Jesús iba a ser prensado y machacado unas horas más adelante por su Padre. Jesús iba a ser prensado y machacado unas horas más adelante por su Padre. Dice el texto ahí en versículo 32 que le dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Y el versículo 33 dice algo bien interesante, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué toma a 3 hombres? ¿Eran los más cercanos? Mira, hay 2 posibilidades de por qué Jesús deja 9 y se lleva 3. Número 1, quizás Jesús quería enseñarles algo a estos hombres porque eran hombres de mayor influencia. Pedro era uno de los hombres con mayor influencia junto con Juan y junto con Santiago. De hecho, el apóstol Juan es el último que muere. El apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis, por ahí del año antes del 70 aproximadamente. En base a esto, podemos ver a Jesús teniendo también o deseando compañía. La segunda posibilidad es que Jesús, ¿se acuerdan que Jesús era 100% humano también? Jesús era Dios,
pero también era 100% hombre. Y Jesús, siendo completamente humano, quería a sus amigos más íntimos cerca de él para acompañarle para lo que iba a pasar. Dice el texto ahí en el versículo 33, entonces, que tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y voy a caminar en 3 encabezados, amados hermanos. Número 1, vamos a ver la terrible angustia de Jesús. Y ahí mismo en el encabezado, como una frase posterior hacia nosotros, quiero que tú aprendas lo siguiente: los problemas como el camino hacia la dependencia de Dios. Nuestros problemas o tus problemas como el camino hacia la dependencia de Dios. Fíjate las palabras de Jesús. Tomó con él a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Amados hermanos, lo que las palabras en griego original anuncian y apuntan ahí es que Jesús sentía un terror espantoso por lo que iba a pasar en un momento. Jesús estaba tan afligido y estaba tan angustiado que sentía un terror, sentía un espanto increíble, se sentía abrumado y sumamente triste. Dice la Escritura que su cuerpo estaba a punto de morir a causa de la tristeza. Eso les está diciendo ahí. Mi alma está muy afligida, les dice, hasta el punto de la muerte. Jesús estaba tan afligido y Jesús estaba tan horrorizado de lo que se le iba a venir momentos después, que su cuerpo estaba a punto de colapsar por el terror que tenía en ese momento. Pastor, pero es Dios, ¿no? Sí. Y es 100% humano también. Y la Escritura describe, y te lo dije al inicio, vemos como que Dios nos abre la ventana para poder entrar e intentar entender lo que nuestro Señor Jesús vivió. Pero qué irreverentes seríamos nosotros si no prestamos atención y tenemos empatía por lo que estamos viendo aquí en Jesús. Abrumado, espantoso, terror, eso es lo que indican las palabras en el griego original. Jesús estaba abrumado hasta la muerte. Mira, mi amado hermano, ni tú ni yo nunca vamos a sentir eso. Nunca. Ahorita está de moda una enfermedad bien interesante que es la ansiedad. ¿La conoces? Mira, esto de la ansiedad, porque en algún momento he conocido a gente que ha pasado por esto y dicen que es un espanto porque sientes que te mueres. Ahora, amados hermanos, esto no llega ni a un escalón de 1000 escalones que Jesús estaba sufriendo. Dice otra vez la Escritura: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Hasta el punto de la muerte, dice Jesús. Lucas 22, 43 y 44 nos dan algo bien interesante que no vemos aquí en Marcos. Acompáñame ahí al 43 y al 44, por favor. Entonces se apareció un ángel del cielo, y ahorita ustedes lo mencionaron. ¿Y qué hacía ese ángel? Lo fortalecía. En su humanidad, Cristo necesitó la intervención de un ángel para ser fortalecido, porque lo más probable es que, como su cuerpo era 100% humano, estaba a punto de colapsar hasta la muerte, dice la Escritura. Dicen los que saben, los teólogos que saben mucho más que yo, que eso debió de haber sido algo tremendo delante de Jesús. Necesitar de que un ángel venga y te fortalezca debió de haber sido tremendo para Jesús. Nosotros no vamos a entender nunca los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero nos enseña la Escritura que se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y fíjate lo que dice Lucas: y estando en agonía,
oraba con mucho fervor, estando en agonía, amados hermanos. Jesús estaba orando y mientras oraba sufría, y mientras sufría estaba muriéndose por dentro y estaba colapsando por dentro su cuerpo, que necesitó de la ayuda de un ángel para fortalecerlo. Gracias al Padre que vio un ángel a fortalecerle. Lucas 22, 43 y 44 nos dan algo extra que Marcos no nos da. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mira, esto clínicamente se le llama hematridosis. Hematridosis. Según la Clínica Dermatológica de Estados Unidos, es una condición clínica donde se suda sangre, y esto ocurre cuando una persona sufre de estrés extremo. ¿Has estado estresado? ¿Has sudado sangre? No tan estresado. Mira, Jesús estaba en agonía, estaba delante de su Padre de rodillas porque estaba a punto de pasar algo horrible delante de él y está temblando, horrorizado por lo que se le viene adelante, y dice la Escritura que está muriéndose, que su cuerpo está por colapsar del temor y del terror tan grande que siente dentro de él, que un ángel tiene que venir a fortalecerlo, animarlo, porque si no, el cuerpo de Jesús 100% humano probablemente iba a colapsar y a morir antes de morir donde tenía que morir. Qué interesante es esto, porque el Padre manda a un ángel a darle más vida a su hijo, solamente postergando que él tenía que morir horas después. Y dice que era tanto su estrés que su sudor era como gotas de sangre. Se combinaban, vasos sanguíneos se rompían dentro de él y sudaba sangre. Amado hermano, yo creo que tú y yo nunca vamos a estar tan estresados, ni tan ansiosos. Mira, y déjame te digo algo, y lo voy a ver en mi segundo punto, porque a lo mejor te vas a preguntar, ¿cómo que a Jesús tenía miedo? ¿Cómo puede ser que Jesús, bueno, pastor, ¿qué no Jesús es Dios? ¿No es el mero mero? Ah, mi amado hermano, no es que a nuestro Jesús le faltara fe. Es que Jesús no temía a los romanos. Tú piensas, quizás se te viene a la mente el sufrimiento carnal que iba a sufrir Jesús, porque fue un sufrimiento horrible que ni tú ni yo íbamos a poder padecer. Y lo vamos a ver en prédicas más adelante. Pero Jesús no estaba temiendo al horror de los golpes y la crucifixión de los romanos. ¿Sabes a qué temía Jesús? Al derramamiento de ira de su Padre. Su Padre iba a derramar su ira sobre Cristo, y a eso le temía. No le temía a los golpes de los romanos, aunque iban a ser dolorosos. No le temía a los golpes tan fuertes, y lo vamos a describir en prédicas más adelante, pero eran como unos ganchos que se incrustaban en la espalda de Cristo y le arrancaban piel. No le temía a eso. Jesús le temía no a los clavos, sino a la ira de su Padre. Iglesia, ni tú ni yo vamos a pasar por problemas así. Pero entiende que los problemas son un camino hacia la dependencia de Dios. Porque lo que Jesús hizo es lo que quiero que aprendamos. Versículo 34. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco a un tiro de piedra, dice Lucas, ¿qué hizo Jesús? Se postró en tierra y oraba.
que si fuera posible pasara de él aquella hora. Amado hermano, ¿sabes qué significa esta frase de postrarse en tierra? Mira, Jesús no solamente se hincó así. Jesús dirigió su cabeza hasta la tierra. El ejercicio de hace 8 días de mi hermano Alberto fue bien interesante. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados, muchos de nosotros no podemos y eso se entiende. Pero muchos de nosotros no sabemos delante de quién estamos parados. Amados hermanos, la alabanza, ¿sabías que estás parado delante del Dios majestuoso, intentando alabarle? Pero muchos de nosotros lo tomamos como si fuera alguien más. Y se nos invita y nos dice, aplaudan hermanos, gózate hermanos. Y en otra iglesia, porque yo sé que aquí no, pero en otra iglesia, porque yo he visitado varias, y están así. Amada iglesia, entiende delante de quién estás parado. ¿Acaso tú y yo somos más que Jesús? Y mira lo que Jesús hizo. Dice que en momentos de aflicción no solamente fue y se sentó ahí en su sillón más cómodo, no solamente fue y se sentó a platicar con Dios y dijo, Dios, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ayúdame. Ve el verso 35 otra vez. Adelantándose un poco, se postró en tierra. Creo, iglesia, que nos hace falta tanto temor de Dios. Y nos hace falta conocer tanto a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no tememos a Dios? Porque no conocemos a Dios. ¿Y sabes por qué no conocemos a Dios? Y esto fue algo de otra prédica. Pero ¿sabes por qué no conocemos a Dios? Porque no nos interesa conocer a Dios. Tiempo tenemos para leer. No nos hacemos tiempo porque no nos interesa hacernos tiempo. Tiempo tenemos para orar, pero no nos hacemos tiempo porque no nos interesa hacernos tiempo. Amados hermanos, mira lo que Jesús hizo. Y esto me lleva a mi segundo encabezado, una oración llena de humildad y dependencia de Dios. Y ahí mismo te animo a lo siguiente, ora como Jesús. Postrado en tierra, oraba lo siguiente, que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y fíjate sus palabras. Y decía, Abba, Padre. La palabra Abba junto con Padre es una palabra o son palabras que no se permitía usar dentro del contexto judío. Nadie más las usaba. Abba Padre es una frase que se trataba de una relación cercana delante de Dios. Era como decirle papá o papito. Sí significa eso la palabra. Padre mío, papá, papito. Mira el corazón de Jesús destrozado diciéndole a su Padre, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Según Isaías 51:22, la copa significaba la ira de Dios o el cáliz de su furor. No lo busques, solo anótalo si quieres. Isaías 51:22 y Jeremías nos enseña también, en el Antiguo Testamento vemos que cuando habla de una copa, se trata de la copa de ira de Dios. Esto era lo que Jesús temía. Esto era lo que Jesús estaba horrorizado y por lo que sudaba sangre. Y le dice, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amados hermanos, esta frase me encantó, la dice un pastor que se llama Sugel Michelén, y dice, Jesús fue triturado por una ira sin misericordia,
para darle a los creyentes una misericordia sin ira. El Padre trituró a Jesús sin misericordia para darte a ti misericordia sin ira. Jesús murió en la cruz por ti, triturado y molido, derramando al Padre el cáliz de ira que tú y yo merecíamos, porque tú y yo somos los que hemos pecado. Pero fue en la persona de Jesucristo que fue derramado ese cáliz. Y a eso es a lo que le temía. Jesús no temía ser crucificado. Jesús temía cargar la ira de Dios y ser abandonado por su Padre. Y lo vemos en Mateo 27:46. Si gustas acompañarme, Mateo 27:46 habla acerca del momento en que la relación eterna del Dios Trino se vio fracturada por un momento. Dios es tan santo que Dios no puede permitir siquiera ver el pecado. Dice el verso 27:46, que yo sé que lo has leído muchas veces y quizás no lo has entendido nunca. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado por su Padre. Esto era lo que le temía a Jesús. ¿Y sabes por qué lo abandona el Padre? Porque el Padre no puede ver tanto pecado, porque Él es santo. Y en Cristo fue derramado el pago del pecado, la ira por el pecado fue derramada sobre Él. Entonces el Padre tuvo que voltearle el rostro y no ver lo que estaba pasando en ese momento. Muchos han malinterpretado ese texto y han dicho que es porque su padre le dolió ver a su hijo. Sí, yo creo que a su padre le dolió ver a su hijo ahí, pero más que le dolió ver a su hijo, el Padre no podía ver tanto pecado ahí. Y Jesucristo se llevó todos nuestros pecados. Imagínate, los que estás pensando, los que hiciste ayer, los que hiciste hoy y los que vas a hacer al ratito, todos esos se los llevó. Lo que tú y yo teníamos que pagar en la cruz, Cristo se lo llevó ahí. Y Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de una eternidad juntos, la relación trina eterna se fractura durante este momento, porque el Padre no podía ver tanto pecado. Y la copa de ira fue derramada en Cristo. Fíjate lo que pide Jesús. Jesús pide que nuestra salvación sea posible, pero sin Él tener que pasar por eso. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Y ahorita voy a expandirme un poco más, pero te decía en el encabezado: ora como Jesús. ¿Cómo oras? Y esto es a lo mejor otra predicación. Pero hay algo bien importante en la oración de Jesús. Jesús fue con fe delante de su Padre y le dijo: para ti todas las cosas son posibles. Jesús sabía que el Padre podía quitar esa copa de ira. Y va con esa confianza delante de Él y le dice: papito, papá, para ti todas las cosas son posibles. Y le derrama su oración: aparta de mí esta copa. Pero, bendito pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Dios respondió a Jesús? ¿Respondió la oración de Jesús? Sí. No la respondió como Jesús quería, pero la respondió. Acompáñame a Hebreos 5, por favor. Hebreos 5:7. El Padre sí escuchó a su Hijo, pero no le respondió como Él quería, sino como el Padre quería. Dice Hebreos 5:7 al 10 lo siguiente: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Es esto, ¿verdad? Es esta imagen. ¿Qué pasó? Fue oído. El Padre lo escuchó.
Fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, y aquí está la respuesta, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿El Padre escuchó a Jesús? Sí. Fue oído. Pero no se hizo lo que Jesús quería, sino lo que el Padre quería. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amado hermano, muchas veces, y esto siempre se los enseño a todos ustedes, yo tengo mucho temor en cuando oro por alguien, y en mi temor muchas veces se ha confundido con incredulidad. En diferentes iglesias, no estoy criticando ni mucho menos, en diferentes iglesias se declara sanidad, se afirma sanidad, solo por poner un ejemplo. Yo siempre tengo tanto temor con esto, porque imagínate a Jesús llegando delante del Padre diciéndole: declaro para mí que no paso por esto. ¡Wow! ¡Qué irreverencia! Amados hermanos, Jesucristo mismo le dijo al Padre que se hiciera su voluntad. Amado hermano, yo no sé qué está pasando en tu vida ni qué va a pasar en tu vida, pero ciertamente vas a pasar por momentos difíciles. Cuando pases por ellos, ora como Jesús. Ora creyendo que Dios puede transformar tus circunstancias, pero a la vez ora pidiendo que no se haga tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Dios puede transformar tus circunstancias, sí. Dios puede sanarte, sí, si Él quiere. Y ¿sabes qué? Muchas veces no va a querer sanarte. Muchas veces no va a querer ayudarte. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios tiene un plan para tu vida que incluye que pases por esos momentos de dificultad. ¿Acaso Dios odiaba a su Hijo Jesús? No. No lo odiaba, lo amaba. Y porque lo amaba tanto, decidió que pasara por ese triturar por el que iba a pasar. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No podemos ir delante de Dios y exigirle que haga algo, como si Él estuviera obligado de darnos aquello, si ni su Hijo hizo esto. Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Esa es su oración. No quiero pasar por esto, Dios, ayúdame por favor. No me gusta lo que estoy pasando, no me gusta esta situación, no me gusta esta enfermedad, no me gusta mi trabajo, yo no sé qué pases. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es un temor reverente delante de Dios. 3. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Imagínate que te llevas a 3 de tus mejores amigos para que te alivianen el momento. Y esos cuates. Y dijo a Pedro, se dirige a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Qué frase tan más penetrante debió de haber sido para Simón? ¿Estás viendo lo que voy a pasar? Vieron a Jesús doblar rodilla, sudar sangre, llorar delante de su Padre, y estos hombres estaban durmiendo. Y antes de aventarle pedradas a Jacobo, Juan y Pedro, quiero que nos veamos a nosotros, porque no somos muy distintos. ¿No pudiste velar ni por una hora? Amado hermano, yo entiendo a aquellas personas que por características físicas o situaciones realmente extraordinarias no puedan venir a la oración.
Pero qué tristeza me da con todos aquellos que pueden y no están aquí en la oración. Qué tristeza me da. Porque puedes decir, ¿sabes qué? Lloro en mi casa. Sí, pero si somos sinceros, iglesia, la realidad es que casi no oramos. Y aún así Jesús nos pide que oremos congregacionalmente, que nos reunamos y su presencia va a estar ahí, que intercedamos unos por otros. Déjame te pregunto algo. Si tuvieras a un hijo o a un familiar que amas con todo tu corazón y te dijera el médico que lo tienes que cuidar toda la noche sin descuidarte ni un segundo, ¿lo harías? ¿Por qué? Porque lo amas, porque te interesas por esa persona. ¿Sabes por qué no puedes orar ni 5 minutos delante de Dios? Porque no lo amas, porque no te interesas por Él. Porque puedes decir que sí amas a Dios, pero realmente no le ponemos el enfoque correcto a Dios. Porque podemos decir muchas cosas, pero mientras nuestro hecho no esté alineado con lo que decimos, entonces no significa nada. Hacemos lo que nos importa, le damos tiempo a lo que nos importa. Imagínate que tú y yo seamos soldados en medio de la Tercera Guerra Mundial y tenemos a nuestros enemigos a 100 metros de distancia. Estoy seguro que no te quedarías dormido. El terror, el pánico y las ganas de seguir viviendo te motivarían a mantenerte despierto. No importa que llevaras 48 horas despierto, no importa que llevaras 24 horas despierto, seguirías despierto porque te interesa permanecer vivo. Algo interesante en medio de esto es que Jesús, a pesar de lo que estaba viviendo, se preocupó por sus discípulos. Tanto así que vuelve 3 veces por ellos. Los interrumpe 3 veces. Dice el versículo 40, vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabía qué responder. Vino por 3ª vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo? A pesar de lo que Jesús está sufriendo ahí en su oración con el Padre, tiene el tiempo y el cuidado por sus discípulos para venir 3 veces por ellos. En este tercer encabezado yo puse una amonestación llena de compasión y como una frase para nosotros, puse enfrenta los problemas orando como Jesús. Jesús quería advertirles que oraran porque se les venía una zarandeada. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas vimos eso? Hace una semana, de hecho. Le dice a Pedro, ¿sabes qué? Satanás los ha pedido y los va a zarandear. Mira, yo no sé qué pasó por la mente de estos hombres. Pero a pesar de que se les advirtió que iban a ser zarandeados, lo mínimo que podían hacer era estar orando como su Señor. Y estos hombres se durmieron. No juzguemos tan fuerte a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque tú y yo somos igual. Nosotros también sabemos que estamos en una guerra constante contra Satanás. Y si yo preguntara y me preguntara a mí, ¿cuánto tiempo pasaste en oración? Probablemente, iglesia, serían tiempos muy tristísimos, muy tristes. Mira, dice la Escritura que la primera vez, al menos Jesús tuvo que haber orado 1 hora, al menos, fíjate el versículo 37. Jesús vino la primera vez y los halló durmiendo y le dijo a Simón, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Al menos Jesús se había apartado 1 hora, al menos. No sabemos cuánto oró, pero al menos estuvo orando 1 hora. El Hijo de Dios, santo, puro, 100% Dios, 100% hombre, orando al menos 1 hora. El que entre comillas podríamos decir que no necesita orar, que no tiene pecado, le dedicó tiempo a orar. ¿Y tú y yo, iglesia? Pastor, es que usted no me conoce, no tengo tiempo. Es que usted no sabe todo lo que yo hago, yo llego cansado del trabajo. Amados hermanos,
Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia para poder entender, para poder hacernos entender una cosa, que cuando hacemos esto reflejamos que su reino ni su persona son importantes para nosotros, y que nos transforme el corazón y nos dé hambre de Él. ¿Por qué durmieron? Lucas nos enseña por qué durmieron. Lucas 22:45, y ahorita lo mencionaron ustedes. Cuando se levantó de orar, Jesús fue a sus discípulos y los halló dormidos ¿a causa de qué? Y esto es bien interesante, de verdad. A causa de la tristeza. ¿Por qué estaban tristes? Imagínate, Jesús les había dicho que iba a la muerte. Jesús les había dicho que los iban a zarandear. Jesús les había dicho momentos antes que tuvieran cuidado porque Él ya se iba y la gente iba a ir contra ellos, que se prepararan. Estos hombres, cuando los judíos pensaban que cuando el Mesías viniera, el Mesías se iba a sentar en un trono, iba a reinar, pensaban en un trono terrenal. Entonces pensaban en un Jesús victorioso que iba a matar a los romanos e iba a ser el nuevo rey momentáneo de Israel. Cuando Jesús les dice, ¿sabes qué? Pues no, es que no era así el plan. Me voy a morir, voy a resucitar, pero me van a matar los romanos, a ustedes los van a perseguir, los van a zarandear y Satanás va a ir tras de ustedes. La Escritura dice que ellos estaban tristes. Y esto es bien interesante. Amados hermanos, ellos se durmieron porque estaban tristes más que cansados. Y ahora es bien interesante esto, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando te duermes? Gracias. Te fugas de la realidad. Se te olvida. ¿Sabes qué pasaba con estos hombres? Querían fugarse de su realidad. Ya perdimos. Van a matar a Jesús. Nos van a matar a nosotros. Pues mejor vamos a dormirnos. Lo dice Lucas. Aparte de que estaban cansados, estaban tristes. De hecho ahí dice, estaban dormidos a causa de la tristeza. No querían ver lo que se les venía. Jesús estaba triste, así como ellos, amados hermanos, pero Él oró en vez de fugarse de su realidad. Y te pregunto, amado, ¿qué haces cuando estás lleno de problemas? ¿Cuál es tu fuga? Me duermo, dice el hermano. Sabes, tristemente en este mundo muchos de nosotros usamos el alcohol o las drogas o la pornografía o huimos de donde estamos por nuestros problemas. Los tomamos como una fuga de nuestra realidad. Así como los apóstoles se durmieron para irse de su realidad, tú y yo muchas veces tenemos fugas de nuestra realidad. Alcohol, es que quiero olvidarme de las penas, o las drogas, o la pornografía, o huimos de los problemas pensando, ¿cuánta gente se ha ido de país pensando que sus problemas se le van a acabar y los problemas los llevas aquí, nada más que cambias de residencia? Tienes problemas matrimoniales y piensas que divorciarte es la solución, en vez de afrontar tus problemas. Enfrenta tus problemas orando como Jesús. Marcos 14, por favor. Vino por tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo, versículo 41. Basta ya. Y eso yo creo que quebranta, o espero que quebrante tu corazón. Basta ya, les dice Jesús. Ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, que ya está cerca el que me entrega. Qué triste esa escena. 3 veces viene a despertarlos y las 3 veces se quedan dormidos. ¿Te acuerdas cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Por algo Jesús les advirtió. En ese momento, dice el versículo 43,
Mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba, o sea Judas, les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Acompáñame a Lucas 22:47 y con esto voy a terminar. Este es mi último punto. Nos quedamos en que le mochó la oreja, ¿verdad? Sí. Mientras todavía estaba él hablando, o sea Jesús, dice Lucas 22:47, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas hacia el Hijo del Hombre? Eso fue otra prédica, ¿te acuerdas? Vio a su maestro, lo vio hacer milagros y aún así lo entrega y lo traiciona. ¡Wow! ¡Qué triste! Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿herimos a espada, perdón? O sea, ¿sacamos los machetes? Y uno de ellos, o sea, no se esperó a que Jesús respondiera. Casi va: sacamos los machetes y ¡pum! Le avienta el machetazo. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón han salido con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Aproximadamente salieron a las 2:30 y 3 de la mañana por Jesús. Y qué interesante que Jesús le dijo: a esta hora el poder de las tinieblas son de ustedes, vienen con ustedes. Mi último punto, amado hermano, la compasión de Jesús en medio de su dolor. Y algo para nosotros: confía, sigue siendo bueno y sigue haciendo lo bueno. En medio de tus problemas, confía y sigue siendo y haciendo lo bueno. Muchos de nosotros, si Dios no nos responde como nosotros quisimos, nos enojamos con Dios, dejamos de ir a la iglesia como venganza, como si eso fuera una venganza contra Dios, o nos rebelamos delante de Dios. Y le decimos: Dios, como tú no curaste a fulanito, entonces ya me enojo contigo, ya no te quiero más. Como tú no me diste lo que yo tanto te pedí, entonces ya no voy a ir a la iglesia. Como tú no me contestaste mis oraciones, entonces me voy a rebelar a partir de ahora y voy a ser un ateo. Gracias a Dios. Jesús no hizo eso. Jesús, en medio de su dolor, mira, amado hermano, yo sé que tú has sufrido, muchos de aquí han sufrido más que yo. O viceversa, quizás yo he sufrido más que tú. Pero Jesús sí sufrió, tú y yo no. Lo que tú y yo sufrimos son cortaditas en la mano. Jesús sí sufrió. Y el que quizás pudo haberle dicho al Padre: hey, ¿no que yo era tu hijo? Una eternidad juntos y no puedes ayudarme con esto. ¿Ya no me quieres? No, ¿sabes qué? Ya. Que muera otro en la cruz por toda esta bola de pecadores, yo no. Mira lo que vemos que Jesús hizo. En medio de su dolor, de su angustia, de sudar sangre, de su colapso emocional y de su colapso corporal, y a pesar de que Dios no había respondido como Jesús quería, Jesús siguió siendo compasivo. A tal grado de que llega uno, le mocha la oreja al enemigo, y Jesús, en vez de decir: sí, móchenselas a todos, Jesús llega y lo sana a su enemigo, al que lo iba a prender y llevárselo a la cruz. Amado hermano, después de que sufras, porque vas a sufrir,
síguele creyendo a Dios. Sigue siendo compasivo. Sigue siendo como Cristo. El propósito de Dios en tu vida no es hacerte más rico, más guapo, más feliz. Es hacerte más como Jesús. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Hacerte más como Jesús. ¿Y sabes cómo fue Jesús? Pasó por esto. Que Dios nos ayude a entender el sufrimiento de su Hijo para que con temor y reverencia nosotros podamos responder de una manera correcta.